Hola, buen día. Buen día, bienvenidos todas y todos a este foro sobre protección de los derechos humanos, varias ópticas, organizado por la Escuela de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a tener la oportunidad a lo largo del mismo de escuchar cuatro voces sobre cuatro aspectos concretos de esta temática. En primer lugar, vamos a tener la participación del reverendo padre Arturo Peraza, quien va a una manera de preámbulo a explicarnos la concepción y fundamentación de los derechos humanos. En segundo lugar, el doctor Carlos Ayala Corao, quien es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, quien va a disertar sobre la justicia constitucional internacional de los derechos humanos. En tercer lugar, la doctora María Lidia Álvarez, directora de la Escuela de Derecho. Ella va a exponer lo concerniente al estado de cosas inconvencional. Y finalmente, para cerrar, el doctor Jesús Ollarves, quien es el director de los estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, quien va a compartir sus ideas sobre el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos. Antes de iniciar, tengo el inmenso gusto de dar la palabra al decano de la Facultad de Derecho, doctor Jesús María Casal, para que nos brinde unas palabras de bienvenida y ojalá su ponderación del evento y de los temas que lo engranan. Adelante, Jesús María. Muchas gracias. Perdón. Bueno, sobre todo darles la bienvenida, darles un saludo a todos los estudiantes que nos acompañan, que están pues ocupando esta sala a rebosar, ¿no? Lamento que no todos pues estén en sus puestos usuales, pero es un poco el interés que tienen los alumnos en esta temática y creo que va a ser un foro muy interesante. Creo que va a ser un foro el tiempo que van a estar aquí, porque van a escuchar de las voces de personas muy calificadas, especialistas en el tema de los derechos humanos, temas fundamentales y actuales en materia de derechos humanos. El foro se denomina, o este seminario de discusión, Protección de los Derechos Humanos, varias ópticas. Y efectivamente van a considerar aquí varias aristas de los derechos humanos, comenzando por aspectos conceptuales a través de la presentación del profesor rector Arturo Peraza. También van a luego escuchar ponencias donde van a apreciar particularmente las ponencias de los doctores Carlos Ayala y la doctora María Lidia Álvarez, la conexión entre temas constitucionales, desarrollos de la jurisdicción constitucional y temas internacionales. En estos casos, además con la satisfacción de nuestra parte de poder compartir con ustedes la alegría de que se están presentando estas ponencias que se corresponden con tesis doctorales que fueron presentadas recientemente por estos profesores y pues las correspondientes publicaciones ya culminadas o espero yo en vías de llevarlas a culminación sobre temas muy actuales, es decir, que en definitiva ponen de manifiesto, como lo expondrá el profesor Ayala, esa relación entre la protección constitucional, la protección internacional de los derechos humanos como derechos de doble fuente, lo que suele llamarse el constitucionalismo multinivel, pero que es más bien un pluralismo constitucional, distintos espacios de protección, un orden plural y complementario de garantía de los derechos humanos. Y finalmente, a través de la presentación del amigo profesor Jesús Ollarves, también pues un investigador muy reconocido en esta materia, en el campo del derecho internacional público y de los derechos humanos, se va a referir a un tema de gran actualidad, como es el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos, para que veamos allí una temática muy práctica, pues cómo la corrupción con frecuencia repercute negativamente sobre el disfrute de los derechos humanos y ver los desarrollos teóricos y también de tendencias hacia instrumentos internacionales en relación con esta temática. Bueno, queda entonces en manos de los expositores y del moderador el desarrollo de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Bueno, como les anuncié, le corresponde entonces ya dar inicio
de una manera introductoria para explicarnos los aspectos esenciales de la materia al rector, Arturo Peraza. Adelante, Arturo. No sé si podemos compartir presentación. Sí. Bueno, esta primera presentación, muchachos, lo que va a buscar es brindarles unas herramientas conceptuales básicas que esperaría pudieran apoyar para que comprendan el trasfondo de lo que después tanto el profesor Carlos Ayala como la profesora María Lidia como el profesor Ollarbe van a hablar. Y quizás es más cercano a lo que los profesores tendemos a dar cuando estamos dando la materia de derechos humanos y particularmente en teoría general del derecho damos un tema sobre derechos humanos. Entonces, aproxima en esa dirección a explicar conceptos claves o bases que ubican y sistematizan la información y el conocimiento de cómo funciona esta área que llamamos derechos humanos. Bien, lo primero es que uno se puede preguntar qué son los derechos humanos, cómo definirlos. Para cualquiera de las personas mayores es reconocible esta definición porque es la del doctor Pedro Niken, que fue probablemente formador de buena parte de los profesores que hoy ustedes tienen en materia de derechos humanos. Él dice que son un conjunto de derechos que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene frente al Estado. Este primer elemento quizás destaca algunos aspectos. El hecho de que la condición por la cual alguien tiene derechos es justamente por esa condición de ser persona, ser humano. Y lo segundo es que quien tiene el derecho es la persona y quien siempre tiene la obligación es el Estado. Eso marca un parteaguas en materia de derechos humanos, porque usted siempre va a entender, después puede haber alguna complejidad mayor, pero por lo menos entremos al tema de principio. Siempre y en todos los casos en materia de derechos humanos, el obligado es el Estado, no los particulares. Después va a haber excepciones. Van a emprender que las corporaciones y otras cosas pueden haber ciertas responsabilidades directas o indirectas. Pero en este momento quizás lo primero que hay que entender es que cuando uno habla de derechos humanos, inmediatamente tengo que imaginarme que el lado pasivo de la relación la tiene el Estado y el lado activo el ciudadano, es decir, quien posee el derecho. Y cuando hay un conflicto entre dos partes, clásica pregunta para echarle broma a un estudiante, hay un homicidio, se violó el derecho a la vida. Entonces hay gente que normalmente responde sí y la respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque en materia de derechos humanos, la única posibilidad en ese caso es que quien haya accionado sea un funcionario del Estado en condición de funcionario. Lo demás se llama homicidio, cae dentro del plano de la materia penal ordinaria. Entonces, claro que le violaron el derecho a la vida en el sentido genérico de la palabra, pero no en el sentido técnico que estamos hablando. Cuando usted alega una violación a un derecho humano, usted está diciendo que el Estado, a través de alguno de sus agentes o por alguno de sus medios, se hace responsable de una situación que se ha creado que supone la violación del derecho de una persona. Siguiendo en esa definición, perdón, para atrás, o bien tiene el deber de respetar, garantizar, a esto voy a referir, o bien está llamado a realizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad. La palabra inherente es de esas palabras y dignidad serían dos palabras que yo subrayaría en esta definición, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer lo que hoy conocemos como derechos humanos. Vamos a entrarle a algunos aspectos de esta misma dimensión cuando entremos a las características. ¿Por qué? Lo primero que ustedes tienen es que los derechos humanos tienen unas características. Y la primera, y más importante, que ya varios me escucharon y nos escucharon, es el carácter de inherencia. ¿Qué significa la inherencia? La pertenencia a la persona en virtud de su condición de ser humano. Inherencia significa que nadie me lo da. Yo lo tengo, no me lo da la Constitución, no me lo da el Estado, no me lo da el gobierno, nadie se lo está atribuyendo. Eso es un derecho suyo. Lo tiene en virtud de su propio nacimiento y naturaleza. La segunda característica es la existencia de un Estado de Derecho. Ya han aprendido, entre otros con el profesor Jesús María Casal, imagino, ¿qué es eso del Estado de Derecho?
Es decir, el poder del Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, está sometido a unas reglas. El Estado aquí aparece como poder, pero no es un poder que libremente puede actuar como pretenda, en virtud de su condición soberana o del ejercicio simplemente de una autoridad. Tiene reglas. Y esas reglas son las que se le impone el derecho. De tal manera que no puedes ejercer el poder como quieras. Tienes que ejercerlo dentro de un marco de reglas. Y eso es lo que te autoriza a ejercer el poder. A eso lo llamamos Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la garantía fundamental que tiene los derechos humanos, porque justamente los derechos humanos aparecen como un límite frente al poder del Estado. Usted no puede o usted debe, y esos son límites frente al poder del Estado. Tercer elemento, universalidad de los derechos, es decir, son para todas las personas. No importa cuál es su condición o situación, regular o irregular, ciudadano o persona que, incluso imagínense ustedes, los migrantes que están irregularmente en un lugar, tienen derechos. Una persona que cometió tiene derechos. Cualquier ser humano tiene un conjunto de derechos que usted no se lo puede quitar. Son universales, son para todos. Transnacionalidad, y tiene que ver con algo que acaba de mencionar el profesor Jesús María Casal. Los derechos humanos van más allá del país, van más allá de las nacionalidades. Es un elemento de internacionalización que tienen los derechos humanos. Y por lo tanto, de alguna u otra manera, hacen que el mecanismo de cobertura, algo de lo que va a mencionar después la profesora María Lidia, exceda simplemente el poder estatal. El Estado está obligado, pero a su vez la cobertura excede el propio poder del Estado y el principio de soberanía, porque el Estado está obligado a proteger a las personas. Y eso significa que esa obligación es exigible tanto dentro como fuera del país. El elemento de irreversibilidad, que significa que el de los derechos reconocidos no pueden retroceder. Una vez que tú has reconocido la existencia de un derecho humano a un grupo de personas, tú no puedes después regresar y desconocer los derechos que has reconocido. Me hace a la memoria un caso reciente relativamente, en donde el Estado de República Dominicana desconoció la nacionalidad de un grupo de ciudadanos dominicanos porque su origen era haitiano y los dejó sin nacionalidad. Y el tema era porque esos ciudadanos tenían parientes o padres, madres o incluso abuelos que habían sido haitianos. Y entonces, a juicio del Estado dominicano, no era regular su condición de ciudadano dominicano a pesar de tener títulos, cédula, fecha de nacimiento, todo lo que usted quiera. Entonces, eso es un atentado de derechos humanos porque entre mil razones, además de violar una cantidad de derechos, porque usted no puede revertir derechos. No puede echar para atrás. La persona tiene el derecho de ser ciudadano, usted no puede ahorita llegar y decir, ah, pero como antes pasó no sé qué, entonces... Por último, progresividad, y es exactamente el sentido en el que trabajar los derechos humanos. No solamente no son irreversibles, sino que más bien la tendencia es a una interpretación progresiva que va ampliando el concepto de la aplicación de un derecho humano sobre las personas, de forma tal que, muy al contrario de revertir, siempre la interpretación tiene que ser a favor de la persona y por lo tanto progresiva, ampliando esa condición de derecho. Ahorita que estamos buscando interpretación, que es parte de los temas que está tocando mi grupo, entonces parte de eso tiene que ver con modelos de interpretación. Las interpretaciones progresivas, las vimos, son aquellas en donde tú más bien tiendes a ampliar el de aquello que estás interpretando, en vez de restringirlo. Hay tipos de derechos humanos. Cuando ustedes le estén hablando, además de estas características generales que tienen los derechos humanos, se podrían poner otras más.
uno tiene que considerar que hay normalmente lo que llamamos generaciones o tipos de derechos humanos. Se le llama generaciones porque históricamente aparecieron en momentos distintos, como reconocimientos de la sociedad y de la cultura humana a esos derechos. En principio, aparecieron los derechos de primera generación, que los llamamos derechos civiles y políticos. Aparecieron hace tiempo atrás, no vamos a contar la historia, eso se lo dejo a la materia de derechos humanos, pero con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana tienen un primer momento de cristalización clara de esos derechos. ¿Qué pasa normalmente con esos derechos? Subrayo la palabra normal porque puede haber de nuevo excepciones. Son derechos que normalmente van a generar en el Estado una obligación de abstención. Es decir, hablan de libertades, hablan del derecho a la vida, libertad de tránsito, libertad de pensamiento, libertad de participación. Este tipo de derechos normalmente lo que genera en el Estado es la obligación de no impedir, no trabar, no hacer cosas. Si usted habla del derecho de integridad personal, aunque no solamente significa lo que voy a decir, la primera obligación es no ejecutar torturas, ni malos tratos, ni tratos crueles, degradantes o inhumanos. Entonces supone que el Estado cumple con no hacer lo que está prohibido. Ese es el punto, es una obligación de no hacer. Y el Estado incumple cuando hace lo que le prohíbe la norma. No mates, no robes. Eso parece los mandamientos de la ley de Dios, pues. Estos derechos civiles y políticos crean una esfera de libertad en la persona, como la primera fase. Crean una esfera de libertad. Pero, caminando en el tiempo, se vio que esto era insuficiente. ¿Por qué? Porque esa esfera de libertad se veía agredida por la falta de condiciones que permitieran una vida digna para las personas. Tenías al montón de obreros sometidos a contratos leoninos que incluso incluían que a las mujeres se les tenía que pagar menos porque eran mujeres, a los niños se les metía en la fábrica sin casi sueldo y se explotaba a los trabajadores sin ningún tipo de consideración. Eso prendió el tema del socialismo y el marxismo y realmente, o sea, es que había condiciones leoninas. Y esto llevó progresivamente a la sociedad a pensar que había que equiparar un segundo conjunto de derechos que llamamos derechos económicos, sociales y culturales. Quizás los primeros que aparecieron fueron los derechos económicos y sociales. Entonces, se trata de un conjunto de derechos que de alguna manera establecen condiciones mínimas para que haya una vida digna. ¿Qué estamos hablando? Educación, salud, vivienda, derecho al trabajo. El profesor es especialista del área. Eso empezó con la Revolución Mexicana, por cierto, parece que fuera la Revolución Rusa la que hizo el cuento. No, fuimos aquí en América Latina los primeros. La Revolución Mexicana del año de 1917, la que crea la primera constitución que reconoce un conjunto de derechos que hacen una cosa distinta con el Estado. Ahora el Estado no tiene que abstenerse, ahora el Estado tiene que hacer. Es decir, brindar educación es crear escuelas, pagar maestros, tener una infraestructura. No es obligación de abstenerse, es obligación de hacer. Salud, ¿qué significa? Monte hospitales, tenga medios para atender los problemas de salud básicos de la gente, pague enfermeras, etcétera, etcétera. Tienes que hacer vivienda, etcétera. Entonces, hay un conjunto de obligaciones que supone para el Estado un desarrollo de actividades que permiten que la gente tenga un mínimo básico para poder vivir. Porque es que no se puede hablar de libertad si no tengo condiciones básicas. Es una libertad irrisoria, o sea, sin sentido. Al final, en este último tiempo, ya asomando finales del siglo XX, siglo XXI, empiezan a aparecer otro conjunto de derechos que llamamos derechos de tercera generación. ¿Qué pasa con esos derechos de tercera generación? Son derechos que más bien empiezan a considerar elementos como la cultura de las comunidades, como elementos de ecología y medio ambiente, como derecho de los pueblos, que empiezan a ser derechos mucho más colectivos. No estás hablando de individuos, estás hablando de colectivos grandes, pueblos indígenas. Medio ambiente en términos de que lo que pasa en la Amazonia termina impactando hasta los alemanes. Entonces,
El punto es que Brasil no puede hacer lo que quiera con la Amazonia, porque si hace lo que le da la gana con la Amazonia, eventualmente no solamente va a afectar al Estado brasileño, va a afectar al Estado brasileño y a todos los demás. De manera tal que aparecen un conjunto de derechos y aparecen un conjunto de grupos que empiezan a reclamar cosas que van más allá de sus estados. Greenpeace. Y empiezan a aparecer protegiendo orcas por donde sea. ¿Y por qué? Porque ellos empiezan a considerar que hay un conjunto y que de alguna u otra manera obligan a los estados colectivamente hablando y que van más allá de las fronteras nacionales, porque el impacto es mucho más allá del que generan en sus propios ciudadanos y por lo tanto generan derechos y obligaciones frente a otros ciudadanos en cualquier parte del planeta. Entonces a eso lo empezamos a llamar derechos de tercera generación y de alguna manera estos derechos también han empezado a cruzar los otros dos. De forma tal que tú vas viendo organizaciones que se preocupan por lo que pasa en cualquier estado, porque se descubre que la afectación de un derecho en cualquier lugar termina afectando a otras personas en cualquier otro lugar del planeta. Siguiente. Esto nos lleva a este elemento de internacionalización que va a ser importante tenerlo presente cuando hablen los profesores. Obviamente hay órganos nacionales de protección de derechos humanos a los que no voy a hacer referencia porque los profesores de Derecho Constitucional además le dedicarán largo rato a explicarles cuáles son los órganos y mecanismos de protección de derechos humanos a nivel local, pero existen, evidentemente. El punto es que cuando a nivel local no funciona, viene la pregunta de ¿qué puedo hacer yo? Cuando el Estado no acata sus obligaciones en materia de derechos humanos y sus distintos órganos que debieron haber funcionado para ejercer control sobre una situación, no lo hacen. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano o a las personas? Bueno, fundamentalmente acudir a estos órganos. ¿Cuáles son esos órganos rápidamente mencionados? Quizás uno muy importante, el Consejo de Derechos Humanos del Sistema ONU, porque se trata de un consejo que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos según la Carta de los Derechos Humanos, que es lo que le permite a un Estado participar o no en el sistema ONU. Y supone una supervisión por la cual el Consejo le da cada tantos años una revisión al cumplimiento o no por parte del Estado de sus obligaciones y los demás Estados le hacen un conjunto de sugerencias sobre qué cosas debería observar dado los informes que se reciben. A ese tipo de órganos acuden las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ellas presentan informes. Sobre la base de esos informes, a su vez los estados le dicen al país en cuestión, usted debería amén de ello, usted tiene algo más particular que es el Comité de Derechos Humanos. El comité está fundado en un tratado de derechos humanos que llamamos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es también de la ONU. Y si quieren es un correlato. Lo que pasa es que el que está arriba se funda en la Carta y en la Declaración. Que está abajo es un pacto, es un tratado. Y supone el cumplimiento de un conjunto de normas que están en ese tratado. Y por lo tanto es un mecanismo de supervisión de cumplimiento de un tratado. Lo que resulta ser mucho más fuerte todavía en principio, porque ya te has comprometido con ese conjunto normativo. Además de eso está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere a lo que yo acabé de hablar de los derechos económicos, sociales y culturales que también tienen un pacto, un tratado en el sistema ONU dedicado a esa materia. Tienen el Comité contra la Tortura, que justamente supervisa un tratado en particular, que es contra la tortura, los malos tratos inhumanos o degradantes. Entonces, ese órgano supervisa temas que están muy vinculados al derecho a la integridad personal, porque es parte de los riesgos reales que están ocurriendo en muchos estados. Por cierto, Venezuela tiene problemas ahí. Bueno, tiene problemas en todos. La Organización Internacional del Trabajo, que es en donde el profesor algunas veces ha ido y varios de nuestros miembros.
es la organización que supervisa el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos laborales. El Estado venezolano también se comprometió a respetar un conjunto de derechos sociales relacionados con el ámbito del trabajo. Y eso supone participar en esa organización que es tripartita. Es decir, la conforma el Estado, los trabajadores y los empresarios. Y cada uno acude a esa organización para señalar normalmente elementos de cumplimiento o incumplimiento de las convenciones y acuerdos a los cuales ha llegado esa organización. Venezuela tiene casos, por ejemplo, libertad sindical. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este órgano es un órgano especializado del sistema ONU que hemos escuchado varias veces, porque además tiene oficinas aquí en Venezuela, dadas las circunstancias. Y ese órgano fundamentalmente, igualito, supervisa el cumplimiento en materia de derechos humanos e informa al Consejo de Derechos Humanos sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del Estado. Y es el órgano que tramita las denuncias. Cuando hay situaciones de denuncia de violación por parte del Estado, que suponen que agotaron la vida interna, es decir, hice todos los reclamos que tuve que hacer dentro del Estado. Y una vez que reclamé ante todas las instancias razonables dentro del Estado, no obtuve respuesta, entonces yo me puedo ir a la vía internacional. Y entonces, en parte, el alto comisionado es una entidad que recibe las quejas de los casos y trata de alguna manera de informarle al Estado, mire, ¿qué pasó con este caso? ¿Qué pasó con aquel? ¿Por qué usted hizo esto otro? La última crisis que tuvimos fue con la profesora Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos actualmente detenida. La pusieron presa en el aeropuerto. La oficina y el alto comisionado se quejaron del hecho y le mandaron un comunicado al Estado diciendo eso es violatorio del derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, y además el hecho de que ella hubiera estado por más de 48 horas sin que supiera su paradero, eso se llama desaparición forzada. Al Estado le molesta muchísimo cada vez que uno dice estas palabras. Pero el hecho es que una persona tiene que saberse dónde está todo el tiempo por parte de su familia y de sus abogados. Y tienes que tener acceso a ella. Eso es parte de las obligaciones. Porque en el momento que no sabes dónde está, puede estar ocurriendo una tortura. Y no lo sabes, porque no lo puedes constatar. De manera tal que el alto comisionado se quejó y eso hizo que el Estado venezolano votara, ordenara que saliera a la oficina. Ahora está llamando para que retorne. Pero quiero indicarles que esa entidad se encarga justamente de los casos que ocurren en los estados, señalando incumplimientos concretos. En cambio, cuando algo va al Consejo, son informes generales, donde claro, hay casos, pero el problema más son unas versiones transversales sobre cuál es la situación de los derechos en el sentido más transversal de la palabra. Y usted ejemplifica con casos, pero no resuelve propiamente dicho. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se refiere al tema de los migrantes y en Venezuela tenemos, lo pongo porque en Venezuela tenemos un problema clarísimo en esa materia y él es el que se encarga de la situación de los refugiados y en Venezuela se ha pedido que se considera a los venezolanos migrantes refugiados. Cuando usted utiliza la palabra refugiado, usted está diciendo que esa persona sufre persecución en su estado. Relatores especiales, expertos independientes que trabajan en distintas áreas, libertad de expresión, libertad personal, es decir, hay distintos relatores para los distintos derechos en el sistema ONU. Y cada relator informa sobre su área. Y además, dentro del mundo americano, es decir, dentro de nuestro hemisferio, hay dos órganos fundamentales que convocan lo que llamamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esos dos órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tiene fundamental valor en el sentido de que estos dos órganos y particularmente la Corte están establecidos sobre la base de la Convención Americana que ya ustedes trabajaron.
y ese pacto se supervisa a través de esos dos órganos. En el caso de la Comisión, por la Declaración de los Derechos del Hombre, a la que voy a hacer después mención, americana, y además por la Convención Americana y otros tratados, y en el caso de la Corte, por la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que el Estado venezolano ha suscrito. Entonces, eso le da competencia a la Corte para juzgar casos particulares y tiene la potestad efectivamente de ordenarle al Estado cumplir una serie de conductas y abstenerse de otras. Puede ordenar indemnizaciones, puede efectivamente declarar que el Estado incumplió o violentó derechos humanos de algún particular, cualquiera que éste sea. Gracias. Siguiente. Siguiente. Yo les iba diciendo, eso que vivimos de fuentes de derechos humanos y siempre se las van a poner en cualquier exposición que les hagan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso significa esa sigla que está allí. Y después el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eso significa la otra sigla que está allí. Y hablaba de los dos órganos que yo les mencionaba que supervisaban esos pactos. Pacto y tratado es lo mismo, ¿ok? Tiene el mismo significado. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La menciono porque mencioné al comité que trabaja ese tema, también del sistema ONU. Los convenios de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se refiere a la materia laboral. La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Esta es la base por la cual se participa en la OEA. Mientras la primera, la Declaración Universal, es la base sobre la cual usted participa en la ONU, usted tiene que aceptar eso para estar en la ONU. Para estar en la OEA, usted tiene que aceptar eso, que fue prácticamente en paralelo. Primero vino la Declaración Americana y después vino la de la ONU. Por cierto, se celebra el 10 de diciembre, es la cosa, ¿no? El Día Internacional de los Derechos Humanos, porque fue el día en que se suscribió la declaración. Y obviamente destaco la Convención Americana de Derechos Humanos dentro de un montón de convenios que tiene el sistema interamericano, porque es quizás la creadora de todo un sistema de protección en el sistema interamericano de derechos humanos. Siguiente. Casi voy a cerrar con esto para no comerme el tiempo. Hay tres obligaciones fundamentales que tiene el Estado cuando usted habla de derechos humanos. Yo lo voy a recordar. Cuando usted habla de derecho, lo más importante siempre que usted debe entender es cuál es la obligación que tiene la otra parte. Olvídese que los derechos se estudian sobre la base de simplemente entender las facultades de alguien. Se entiende por las obligaciones de la otra parte, que es lo que el otro tiene que hacer o no hacer. Y aquí es donde viene en materia de derechos humanos. Hay al menos tres obligaciones claras al Estado, que dijimos es el obligado. Primero, respeto. Se trata de no interferir con el ejercicio de los derechos. Es obligación de abstención y es la primera. Usted no puede interferir con el ejercicio de los derechos de las personas. Se trata de una obligación de no hacer, no mate, no torture, no quite la libertad. Son obligaciones de no interferencia. Y a eso lo llamamos fundamentalmente obligaciones de respeto. Pero junto con ellas hay una segunda obligación que son obligaciones de garantía. ¿Qué significan las obligaciones de garantía? Bueno, que el Estado tiene que implementar un conjunto de medidas que prevengan que llegue a violarse derechos humanos. No basta solo con que usted no haga, sino que usted tiene que mostrar que usted hizo todo lo posible o razonablemente posible para que no se violara ese derecho. No necesariamente lo logró, porque si usted está lleno de problemas es porque algo pasó. Pero usted tiene que mostrar que usted desarrolló una conducta suficientemente cuidadosa para prevenir
que efectivamente se hubiera violado ese derecho. Entonces, esa es la primera obligación. Implica el deber de adoptar todas las medidas necesarias que, de acuerdo con las circunstancias, asegurar el ejercicio de los derechos e impedir la violencia de los terceros. Aquí es en donde viene el tema de los terceros. Hay gente que no son el Estado, pero interfieren. La pregunta es, ¿y el Estado hizo todo lo necesario para evitar que un tercero interfiriera en el ejercicio de los derechos? Porque si no hizo eso, también es responsable. Aunque no lo haya hecho él. Pero usted no hizo todo lo que debió para evitarlo. En caso de violación, además, usted tiene que demostrar que usted hace lo siguiente. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar, reparar y evitar que se vuelva a repetir la circunstancia que generó el hecho violatorio. Entonces, ese conjunto de obligaciones, el Estado tiene que mostrar que las desarrolló punto a punto. Hubo un homicidio por parte de un funcionario público. Investigué todo el hecho con claridad. B, además de investigar, sancioné a los responsables, a todos. No solo el responsable material, sino a los responsables intelectuales, a quienes tenían autoridad, a la cadena de mando. Tercero, reparé a las víctimas. Eso significa que si yo tengo que indemnizar a las víctimas de alguna manera, debo pagar los daños ocasionados. Y por último, generé las condiciones nuevamente de prevención para evitar que se repita el hecho. Todo eso lo tiene que mostrar el Estado. También de ello, hay una tercera obligación que llamamos de vigencia efectiva. Y es la obligación que tiene el Estado de adoptar en el derecho interno necesarias para que los derechos se hagan plenamente vigentes. Esta adopción en el derecho interno supone que el derecho interno genera los canales para que efectivamente los derechos puedan ser exigibles. Y esos canales pueden ser legislativos, sí, leyes, pero también tiene que ver con medidas presupuestarias, medidas administrativas, porque si yo estoy hablando del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, yo tengo que mostrar que en mi presupuesto eso está contemplado. Y que efectivamente hay condiciones para pagar maestros, tener escuelas en buen estado, etcétera, porque los niños tienen derecho a la educación. Eso no es una palabra genérica. Eso se reclama viendo un presupuesto y diciendo qué porcentaje tiene el tema de educación. ¿Cuánto le está pagando a los maestros? ¿Qué significa la sostenibilidad de las escuelas? Porque eso es la obligación, hacer vigente efectivamente un derecho. Entonces hay un conjunto de indicadores que usted tiene que seguir para saber si efectivamente el derecho es vigente o no en el estado en cuestión. Siguiente lámina. Hay otras relaciones que a veces, otros derechos que se pueden relacionar, y con esto cierro, que puede ser el derecho humanitario y, entre otras cosas, también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que está relacionado con el derecho penal internacional. Hay veces que la gente liga una cosa con la otra y no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es lo único que quisiera hacer distancia. El derecho humanitario trata de proteger a las personas en caso de un conflicto, una conflagración o una situación de calamidad. Su objetivo es distinto, es proteger personas en una situación de guerra o de conflicto. Y en esas situaciones pueden ocurrir violaciones que generan la posibilidad de sanciones individuales. En materia de derechos humanos no hay sanciones individuales, hay sanciones al Estado, porque es el Estado solo, única y exclusivamente quien tiene la responsabilidad. Si dentro de esa violación hay responsables personales, individuos, o usted les aplica el derecho penal local, que es lo que debería pasar, y si no funciona, eventualmente, si se considera que se violentó principios de derecho humanitario, entonces usted le va a aplicar lo que está previsto en el Estatuto de Roma, si es que cabe en la situación. Pero eso es una condición distinta.
y no se puede confundir. Entonces, cuando ustedes oigan tema de va a la Corte Penal Internacional, demandó el fiscal de la Corte Penal Internacional, sí, eso es derecho internacional, pero no es derecho internacional de los derechos humanos, es otra área distinta. Hasta allí cerraría yo la intervención en este caso. Muchísimas gracias, espero que esto ayude para los que siguen en nuestras ponencias. Muchísimas gracias al rector Peraza por esta exposición preambular que nos permite entender el alcance de los derechos humanos y facilitar la comprensión de las tres ponencias que nos restan. Cada uno de los profesores lo va a hacer en un lapso máximo de 20 minutos para que podamos cumplir con los horarios, y le corresponde ahora el uso de la palabra al doctor Carlos Ayala, quien ya podemos ver. Carlos, gracias por estar conectado, gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos con muchísima atención. Adelante, tienes 20 minutos, por favor. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Felicito a la facultad y al Centro de Investigaciones Jurídicas por la organización de este evento, en especial, pues, por supuesto, a nuestro decano, el profesor Jesús María Casal, y al profesor César Caballo. Y para mí es un gusto participar en esta actividad con el rector, el magnífico rector Arturo Peraza, junto con la directora María Lidia Álvarez y mi buen amigo el profesor Jesús Ollarves. Bueno, hemos escuchado esto que podría denominarse una clase magistral de nuestro querido rector sobre la protección de los derechos humanos, y la verdad es que nos ha dado una visión bastante completa, bastante comprensiva de lo que puede considerarse la protección de los derechos humanos, digamos, y sus consecuencias en el ámbito nacional e internacional. Yo voy a hacer algunos comentarios que, por supuesto, esta exposición del rector me sirve de base y preámbulo, y voy a hacer algunas incidencias en aspectos puntuales, algunos que él ha mencionado y otros que estoy seguro que va a mencionar la profesora Álvarez. Bueno, primero, como punto común y sobre todo para los alumnos, repasar que el tema de los derechos tiene su origen en el derecho interno, en un derecho interno que está naciendo para ser un derecho constitucional finalmente, y que las declaraciones de derechos, en el caso de los Estados Unidos, previas, durante y después de la Revolución Americana, van a irse poco a poco incorporando. De hecho, la Constitución americana, como ustedes saben, la federal de 1787, no contiene los derechos. La teoría era que los derechos son inherentes y anteriores al Estado, y que lo que necesita es organizar y detener el poder para que respete los derechos humanos. Pero la transacción que se llevó a cabo con los padres de esa Constitución, como fueron, entre otros, Adam Benjamin Franklin y el propio Madison, va a ser que si se aprobaba la Constitución, de inmediato se iban a incorporar las primeras 10 enmiendas sobre derechos, para incorporar derechos que se vino a llamar el Bill of Rights, la Carta de Derechos. Sin embargo, en el modelo francés ya la declaración se vacía en las primeras constituciones. En nuestro modelo venezolano, en la experiencia inicial de nuestra independencia, en el modelo del Congreso que se elige en diciembre de 1810 y se instala en marzo de 1811, uno de los actos fundacionales de nuestra república es la Declaración de los Derechos del Pueblo de Venezuela, de agosto de ese año, que luego prácticamente se vacía en diciembre en la Constitución nuestra, de tal manera que en ese sentido más bien seguimos el modelo francés europeo, que es el que va a ser predominante. Ahora, como ven, esos derechos que nacen en el derecho interno, en el derecho constitucional, podríamos llamarlo contemporáneo del Estado de Derecho, se van a internacionalizar por el fracaso que va a tener confiar exclusivamente en la protección constitucional, en la protección exclusiva
de un Estado, por decirlo de alguna manera, autárquico, autosuficiente en sí mismo, y precisamente por las crisis que se generan con ocasión de modelos como el fascismo, el nacionalsocialismo, las tragedias previas y durante la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial nace con un concepto que incorpora en la Carta de Naciones Unidas desde San Francisco en 1945 a los derechos humanos, y que se va a desarrollar en ámbitos regionales y en el ámbito de Naciones Unidas en los años siguientes, precisamente con esas declaraciones que mencionaba el padre Arturo Peraza. Y eso hace que comience una evolución del derecho interno. Se va a buscar lo que es común en el derecho internacional para esos derechos humanos. No todo lo que se reconoce en el derecho interno es universal y por tanto son considerados derechos humanos, pero en esa elaboración de lo que es común, precisamente entre filósofos y entre abogados que van a preparar esas declaraciones y los estados que las van a aprobar al final, se logra un consenso de lo que son los derechos humanos universales, desde la Declaración Americana a la Declaración Universal. Pero podríamos decir entonces que los derechos en general se forman de una convergencia entre ese derecho constitucional de los derechos humanos y ese derecho internacional de los derechos humanos. Por lo cual es erróneo, es limitado ver los derechos solo desde el derecho interno o inclusive ver los derechos solo desde el derecho internacional. Derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad personal, los tenemos consagrados, reconocidos, tanto en la Constitución y en las leyes de los estados como en los instrumentos internacionales. De tal manera que para lograr un concepto unificado, tengo que ir a ambas fuentes, a las fuentes nacionales, a las fuentes de derecho interno y a las fuentes internacionales. Ahora bien, precisamente son derechos humanos, como lo advertía el padre Peraza en las características de los derechos, porque son universales, porque son en ese sentido categorías de toda persona humana, porque toda persona humana, por el hecho de serlo, tiene atributos inherentes a su personalidad, atributos inherentes a su dignidad, de la cual emana, y por eso no puede haber distinciones, no puede haber discriminaciones, no puede haber exclusiones basadas en el origen nacional, en la raza, en la religión, en la condición social, económica, en la orientación sexual, etc. Y eso genera, como también nos explicaba el padre Peraza, la obligación del Estado de protegerlos. Ahora, sobre todo en el ámbito del derecho internacional, algunas de estas categorías de derechos van a pasar o han pasado a ser categorías imperativas de derecho internacional. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo Estado debe respetarlos, aun y cuando no haya suscrito esos tratados. Son parte del orden público internacional, esos derechos que van a ser reconocidos como tal, como jus cogens, como orden público internacional, y eso explica por qué un Estado, aunque haya denunciado tratados o no haya suscrito, ratificado determinados tratados, está vinculado, tiene obligaciones jurídicas con esos derechos. Por ejemplo, cito dos que han sido reconocidos tanto por la Corte Internacional de Justicia como por las Cortes Regionales de Derechos Humanos, la prohibición de tortura y la prohibición de discriminación. Fíjense que esos compromisos, en todo caso, que adquieren los estados cuando suscriben un tratado, ahora sí expresamente, generan obligaciones jurídicas internacionales. ¿Y qué quiere decir obligaciones jurídicas? Bueno, que son jurídicamente ejercibles frente al Estado y que no dependen exclusivamente de su voluntad.
en ese sentido es muy importante recordar ese viejo adagio del derecho anglosajón: if there is no remedy, there is no right. Si no tenemos acción, no existe derecho. Si son meras declaraciones poéticas y no tengo cómo exigir ese derecho, entonces no es verdaderamente un derecho. Y por eso es que los tratados, en particularmente los tratados sobre derechos humanos, se hace énfasis que generan obligaciones internacionales de respetar, de garantizar, de proteger, de reparar y, en definitiva, de prevenir. Entonces, ese principio de pacta sunt servanda, que es, de nuevo, un principio, por cierto, de jus cogens. Venezuela no ha ratificado la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el cual se recoge esa norma del pacta sunt servanda. Sin embargo, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como más recientemente en la demanda en el caso Guyana contra Venezuela, la Corte Internacional de Justicia también le han recordado a Venezuela que está sujeta al principio de jus cogens internacional, pacta sunt servanda. Y eso implica que un Estado, y esto va a ser muy importante, un Estado no puede invocar su derecho interno para pretender excusarse del no cumplimiento de un tratado, y en concreto de los tratados de derechos humanos. De tal manera que no puede invocar su constitución, no puede invocar las leyes, no puede invocar actos administrativos, no puede invocar sentencias para decir: ay, no pude cumplir con la obligación porque en mi derecho interno hay esta disposición. Ello en sí mismo constituye entonces una violación del derecho, de los derechos humanos. Los tratados sobre derechos humanos y las obligaciones internacionales sobre derechos humanos limitan la soberanía del Estado. Lo que antes se concebía como una soberanía absoluta, los estados, ese concepto desde el siglo XVII de Jean Baudin de la soberanía absoluta, aunque él también reconoce que los tratados la limitan, va a ser limitada progresivamente por tratados, pero en concreto por los tratados de derechos humanos, que generan estas obligaciones, repito, jurídicas por parte del Estado. Y ello genera que el Estado tenga que responder internacionalmente por el cumplimiento de esas obligaciones. Pero por otro lado, genera una particularidad en materia de derechos humanos que es muy importante a nivel internacional. Es la superación de un viejo principio de soberanía absoluta, y es que los estados no pueden intervenir en los asuntos internos de un estado. Y se consideraba que los derechos eran un asunto interno de los estados. Pues bien, esto va a ser superado a partir de la Carta de San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas en 1950, donde esos valores superiores dejan de ser asuntos de la jurisdicción exclusiva del Estado, y dentro de esos asuntos va a estar precisamente los derechos humanos. Y por eso es que los tratados de derechos humanos tienen a nivel internacional una concepción de protección que llamamos colectiva, es decir, a todos los estados de la comunidad internacional les interesa legítimamente la situación de los derechos humanos en un estado. No es ya un asunto interno del estado, ni él puede invocar una especie de muralla de soberanía absoluta que en su territorio se estén violando implacablemente los derechos humanos. Ahora bien, para avanzar, estos derechos humanos entonces deben ser protegidos por los estados. El Estado tiene la obligación, a través de todos los órganos del poder público, de respetar, de garantizar, de no violar los derechos humanos. Y si ocurre una violación, que ocurre en todos los estados, ocurre en Suiza, ocurre en Alemania, si no vean la página web de la Corte Europea de Derechos Humanos, simplemente porque
es una corte con mucho más acceso de casos, verán los cientos de casos que hay contra prácticamente todos los estados europeos, aunque la gran mayoría se concentran prácticamente entre Rusia y Turquía, casi que el 60% de los casos, pero todo estado, en todo estado puede ocurrir un exceso, una violación o una nueva concepción del derecho que lleva a que el tratamiento anterior se convierta en contrario a los principios sobre derechos humanos. Entonces, la primera protección, cuando ocurre una violación, debe llevarla a cabo de manera efectiva el Estado. A través de todos sus poderes públicos, si es una ley, podría el Congreso derogarla, modificarla. Si es un acto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo modificar el reglamento, ajustar una práctica, una política pública. Y si fracasa esa protección, fracasa porque el Estado no la protegió o porque dentro de un plazo razonable no decidió un recurso judicial, que es, por decirlo así, la protección que nunca puede faltar. Es un derecho humano también el acceso a los tribunales para la protección efectiva de nuestros derechos, pero en un plazo razonable. Entonces aparecen los sistemas internacionales de protección, que como el padre Peraza nos lo explicaba, hay un sistema universal en cabeza de la ONU con órganos políticos, como el Consejo de Derechos Humanos, con órganos de tratados, 10 órganos de tratados, que son los órganos convencionales, a los cuales Venezuela está sujeto prácticamente a 7 de ellos. Y están luego los procedimientos especiales, que son los relatores y los grupos de trabajo. Y a su vez, ese sistema se complementa con los 3 grandes sistemas internacionales regionales: el interamericano, el europeo y el africano. Las violaciones de derechos humanos pueden ser individuales, aisladas, o pueden ser estructurales, producto de una situación jurídica o fáctica que afecta a toda la sociedad o a un grupo de personas, por ejemplo, a mujeres, a pueblos indígenas o afrodescendientes o a personas privadas de libertad, porque una ley, una práctica o determinada actuación afecta sus derechos. E indudablemente que aunque afecten a un grupo, digamos, un grupo o una totalidad de la sociedad, también esas violaciones son individualizables, tanto en la persona como en el grupo de víctimas. Yo voy a hacer algunos comentarios que están dirigidos, y con esto voy a terminar, a las modalidades de violaciones, que estoy seguro que lo va a desarrollar brillantemente la profesora Álvarez, pero violaciones que emanan de situaciones generales. Situaciones generales pueden ser normas constitucionales, pueden ser causadas por constituciones, por leyes que emanan del Poder Legislativo, por actos del Poder Ejecutivo, como decíamos, actos administrativos generales, políticas públicas, actuaciones policiales, abusos o excesos de poder de funcionarios, pero estas violaciones también pueden provenir del propio Poder Judicial, que debería protegernos, pero el Poder Judicial puede emanar, emitir sentencias que afectan los derechos, ya sea sentencias con efectos generales, no individualizables solamente, como las sentencias que dicta materia de control de constitucionalidad u omisión legislativa. O en el caso de Venezuela entran todos los otros poderes públicos, como el poder electoral, los órganos del Ministerio Público, Contraloría General y Defensoría del Pueblo. Normalmente estas situaciones estructurales involucran a más de un poder público, es decir, normalmente tenemos por delante una ley discriminatoria con una política pública en su ejecución y normalmente hay un precedente jurisprudencial que la pretende validar. Por eso es que pueden ocurrir violaciones que se ocasionen per se por la norma constitucional o por la ley o por el reglamento, que son lo que se llaman normas autoaplicativas, self-executing, que ellas mismas per se generan una violación,
O hay otro tipo de modalidad de normas que requieren de actos de ejecución para que puedan causar una violación. ¿Cómo proteger frente a estas violaciones más complejas que involucran situaciones fácticas, jurídicas, más generales, como hemos explicado? Bueno, en primer lugar, recordemos que el Estado tiene esa obligación general de todos los poderes, de prevenir y de corregir, pero si la protección llega finalmente al Poder Judicial, es una responsabilidad de ese poder, y especialmente cuando hablamos de la justicia constitucional, cuando hablamos del control, por ejemplo, de la constitucionalidad de los actos estatales generales, de leyes, reglamentos o situaciones fácticas generalizadas. Y es lo que la Corte Constitucional de Colombia llama un estado de cosas inconstitucionales. Vincula, tiene como causa a varios poderes y su solución está en manos de varios poderes. No es tan sencillo como una sentencia de un acto individual. A nivel internacional, simplemente voy a mencionar algunos ejemplos. Un clásico ejemplo son las leyes de amnistía, que después de situaciones en las cuales por dictaduras ocurrieron violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y que pretendió exculparse de ellas, o por lo menos de su persecución penal, a través de las leyes de amnistía, no fueron controladas a nivel interno, llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual finalmente, concluyendo que violaban los derechos humanos de la Convención, no solamente a la vida, a la protección judicial, dictaminó que, como si fuera una Corte Constitucional, es decir, ya no con efectos individuales, sino con efectos generales, precisamente para prevenir nuevas violaciones, que esas leyes carecen de efectos jurídicos. Y aclaró la Corte Interamericana que las leyes de amnistía carecen de efectos jurídicos, esto lo dijo a partir del caso Barrios Altos contra Perú, de efectos jurídicos ab inicio, es decir, que es una sentencia con efectos generales hacia el pasado. Desde que dictaron esas leyes de amnistía, las mismas carecen de efecto. Ahora, interesante, y ahí está el trabajo mío que se originó una tesis, pero luego lo completé y está publicado, está en la biblioteca de la universidad, son las inconvencionalidades de las constituciones. Un ejemplo clásico fue el caso de la última tentación de Cristo, donde la Convención Americana prohíbe la censura previa de espectáculos públicos y la Constitución chilena, heredada de la Constitución de Pinochet de 1980, lo autorizaba. Se censuró la película con base en una ley, en un reglamento, y lo validó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y esa situación general implicaba no solamente modificar la sentencia, el reglamento y la ley, sino la propia norma constitucional. En un campo más fáctico hay la sentencia Campo Algodonero contra México, donde vemos más bien un tema de políticas públicas, de inacción del Ministerio Público y los jueces, y que la Corte Interamericana tuvo que involucrar diversos y varios elementos para esa situación estructural. Un tema interesante es que existe en prácticamente todo el Caribe anglosajón, heredado de cuando eran colonias británicas, es lo que se llama Mandatory Death Penalty, leyes que establecen la pena de muerte obligatoria para determinados delitos. La Corte Interamericana la ha considerado reiteradamente como inconvencional esa norma constitucional, y en el caso concreto de Barbados se corrigió esa norma a través de una interpretación judicial constitucional que llevó a cabo la Corte Suprema del Caribe. Perdón. Y por último, para terminar, está el tema de la reelección presidencial ilimitada en Bolivia, que se estableció precisamente mediante una sentencia del Tribunal
Constitucional Plurinacional, supuestamente dizque haciendo un control de convencionalidad, que fue un control abusivo para modificar su constitución, interpretando como si la Convención Americana consagraba el derecho a la reelección ilimitada de los presidentes. Luego la Corte Interamericana corrigió con efectos ergaones esa interpretación, estableciendo que no solamente no era una interpretación convencional la reelección ilimitada de presidentes, sino que era inconvencional, contrario a la convención, a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, y recientemente el Tribunal Constitucional Plurinacional revirtió esa interpretación y la semana pasada la Procuraduría del Estado la ha ejecutado. Pues bueno, hay muchos ejemplos que no tenemos tiempo para repetirlos. En el caso de jurisprudencia, la Sala Penal de Venezuela y la Sala Constitucional han hecho no operativo el habeas corpus como mecanismo de la protección de la libertad personal, exigiendo que se determine el paradero de la persona y si no rechazando el habeas corpus. Y la Corte Interamericana reiteradamente ha mandado a modificar esa jurisprudencia por ser absurda e impedir la protección frente a la desaparición forzada de personas. Y termino diciendo lo delicado, sobre todo en estas situaciones estructurales, en este estado de cosas constitucionales o inconstitucionales, mejor dicho, en este estado de cosas inconvencionales, donde están involucrados aspectos complejos, múltiples factores, varios poderes, donde el juez debe cuidarse y más que un sentenciador solitario, debe ser un sentenciador colectivo. Por eso vemos en las audiencias de la Corte Constitucional Colombiana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo los amicus curiae, los amigos de la Corte, pueden participar libremente, dar puntos de vista, o la misma Corte llama a determinados órganos, organismos, organizaciones no gubernamentales a darle informes, a darle información para resolver esas situaciones estructurales. En fin, y con esto, muchas gracias por su atención. Con esto tenemos una visión adicional sobre la protección de los derechos humanos y nos falta una parte, quizás la más importante, que es escuchar a los dos ponentes que vienen a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Carlos, doctor Carlos Ayala, por esta excelente y clarísima exposición. Y ahora ya como ha salido el tema, le corresponde a la profesora María Lidia Álvarez continuar con el estado de cosas inconvencional. Adelante, directora. Bueno, buenos días, espero que todos estén muy bien. Y en este momento voy a tratar un tema que tiene que ver con mi tesis de doctorado, pero antes de iniciar les quiero agradecer a ustedes su asistencia, por supuesto al profesor Carlos Ayala, que ya me allanó el camino para tratar una serie de puntos que fueron producto o fueron tratados en mi tesis de doctorado, y además de eso la presentación y bienvenida que hizo nuestro decano y la parte introductoria del profesor Arturo de Peraza, que nos va a ayudar a entender de qué se trata esto del estado de cosas inconvencional. Esto es una técnica, un concepto que ha sido catalogado como nuevo dentro de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Son varios los mecanismos de protección, pero en la literatura internacional se ha señalado que a semejanza de algo a lo que hizo referencia el profesor Ayala, denominado estado de cosas inconstitucional, y que ha sido desarrollado en varios países de América, particular y principalmente por la Corte Constitucional Colombiana, deberá funcionar dentro del sistema interamericano de los derechos humanos. Recordarán lo que señaló el padre Peraza cuando indicó una cantidad de mecanismos. Pues al hablar del sistema interamericano estaríamos hablando o de la Corte Interamericana, que ustedes ya han trabajado por su trabajo, por la vinculación que tuvieron con el TEC, o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, la siguiente.
Muy bien. Para poder entender qué es esta propuesta del estado de cosas inconvencional, primero debemos comprender que existen violaciones estructurales de derechos humanos a los que hizo referencia también el profesor Carlos Ayala. Esas violaciones estructurales son las que están vinculadas con este concepto, con esta técnica del estado de cosas inconvencional. La Corte Interamericana, el juez Ferrer McGregor, nos da un concepto de lo que es una violación estructural de derechos humanos. Y entonces tenemos que es una omisión o una acción de las autoridades públicas que produce la generalización de un mismo problema o de una serie de problemas institucionales que pueden lesionar uno o varios derechos de un conjunto de personas y que si no se atienden generarían impunidad, discriminación o desigualdad y ameritarían adoptar una decisión estructural. Aquí hay que tener en cuenta, primero, son violaciones tanto por hacer, el Estado hace cosas o no hacer, omite hacer cosas. En segundo lugar, las autoridades públicas, varias de ellas, o se ponen de acuerdo para violar el derecho o sencillamente por ineptitud, falta de diligencia, por imprudencia, por lo que sea, entre todas ellas están cooperando de alguna manera para violar esos derechos. Y entonces, como son varias autoridades las que están involucradas, es muy difícil la solución si solamente le pedimos a una autoridad, ¡epa!, haz algo. ¡Epa!, deja de omitir aquellas cosas que tienes que hacer para garantizar un derecho humano. Entonces, como hay muchas autoridades concernidas, es más que probable que se le violen derechos a muchas personas y es más que probable que sea muy difícil resolver la situación si solo se dicta una decisión dirigida a una autoridad. Es decir, si nosotros tenemos un problema que amerita una ley, y además de eso amerita el presupuesto, y además de eso amerita que los jueces dicten sentencias acorde a las convenciones, pactos, tratados en materia de derechos humanos, etcétera, no va entonces con dictar una decisión que ordene la expedición de una ley, porque entonces queda pendiente la falta de presupuesto o que las autoridades judiciales no toman las decisiones que tienen que tomar. Y ese es el motivo por el cual estamos ante una violación estructural. Muchas autoridades, muchas personas cuyos derechos son violados y que por tanto no basta con una solución simple, sino que es necesario adoptar lo que se denominan decisiones estructurales. El caso que acaba de señalar el profesor Carlos Ayala y es emblemático dentro del sistema interamericano de una violación estructural es Campo Algodonero versus México. Eso ustedes también, algunos de ustedes lo trataron con el TEC de Monterrey y en este caso, pues algo tan sencillo como que la desaparición de unas jóvenes, cuando se fue a denunciar ante las autoridades competentes esa desaparición, las autoridades tenían un protocolo, es decir, ellos tenían todos diseñado un protocolo por el cual la búsqueda de las personas desaparecidas, las mujeres desaparecidas, solo procedía de inmediato si las mujeres eran consideradas de alto riesgo. ¿Y qué significaba de alto riesgo según las autoridades mexicanas? O eran muchachitas casi que recién nacidas o lo que se denominarían mujeres de vida rutinaria. ¿Qué significa eso de mujeres de vida rutinaria? Bueno, que todos los días salen a los mismos sitios, regresan a su casa más o menos a la misma hora, los fines de semana están en su casa o tienen una vida predecible. En ese caso, o en el caso de niñas casi que recién nacidas, es que las autoridades empiezan a investigar inmediatamente. En los restantes casos no. Consideran que si una joven desapareció es porque se quiso ir de fiesta, así de simple. O se quiso ir con el novio porque le preguntan. Y la muchacha, lo preguntaron al caso Campo Algodonero, la muchacha tiene novio. ¿Ok? Es decir, consideran normal la desaparición cuando la mujer no es de alto riesgo. Y justamente la normalización es un asunto cultural que genera violación estructural de los derechos humanos y no solo afecta a esas mujeres que desaparecieron y a las que se refiere esta sentencia de Campo Algodonero, que va más allá, afecta a cualquier otra mujer que se encuentre en la misma situación y como no tiene una vida rutinaria ni casi recién nacida, pues entonces no la van a buscar porque se considera que es normal que se desaparezca.
¿Ok? Entonces, esta violación estructural es justamente a la que se refiere esta figura del estado de cosas inconvencional. Siguiente. Existe una serie de indicios para determinar que estamos ante patrones estructurales y no los voy a decir todos, sencillamente voy a señalar que si usted observa dentro de un estado un patrón general de negligencia o de inacción, de omisión, para prevenir violaciones y tiene otros comportamientos y el Estado tiene otros comportamientos que facilitan la violación de los derechos humanos, estamos ante fallas estructurales del Estado. Un contexto cultural, que pasó en el caso Campo Algodonero, un contexto cultural que promueve o normaliza la transgresión. De allí que es muy difícil solucionar el problema porque se considera normal que las mujeres se vayan de fiesta y entonces no se consideran desaparecidas, sino sencillamente que ellas, según su libre albedrío, pues se fueron. Así de simple, entonces no investigamos como Estado. Por eso, como existe un patrón cultural y todas las autoridades tienen el mismo pensamiento, la solución de este tipo de problemas estructurales requiere de actuaciones mancomunadas de las autoridades. Y en definitiva, si un juez va a conocer un tipo de falla estructural, debe tener en cuenta que a veces, en el caso de violaciones de derechos humanos, no basta con tomar decisiones que solventen el caso particular, porque de repente, afuera de ese caso particular, que de repente ni siquiera forman parte del juicio, ¿ok? Tenemos muchas mujeres o muchas situaciones parecidas. Entonces, si yo como juez tomo una decisión solo para solventar e imponer la justicia en este caso particular, las restantes mujeres en igual situación se quedan desprotegidas. Entonces, en este caso, cuando se habla de la solución de fallas estructurales a través de mecanismos estructurales, si el caso lo tiene que resolver el juez tiene que tomar decisiones para resolver este caso, pero que además se extiendan a casos similares, porque hoy en día los derechos humanos no solo son un derecho subjetivo, es decir, la potestad que yo tengo de acudir ante un tribunal para que se haga justicia, ¿ok? Sino que además los derechos humanos son objetivos, son principios que deben ser protegidos más allá del caso particular y los jueces deben salir, no siempre, y además dentro de límites, deben salir de sus funciones normales, que es impartir justicia. Un caso preciso, cuando hay violaciones de derechos humanos, si él considera que esa violación va más allá del caso particular, extender su decisión con órdenes y con decisiones específicas que serían permitidas mediante este tipo de mecanismos que se proponen, como es el estado de cosas inconvencional. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Por qué un estado de cosas inconvencional? ¿Por qué se propone? Este es un concepto nuevo que ha sido escasamente tratado en la doctrina. ¿Pero por qué se propone? Porque resulta que en el derecho comparado existe una serie de instituciones, de técnicas y de procedimientos que han sido diseñados para atender violaciones estructurales. Recuerden, no toda violación de derechos humanos es estructural, debe responder a razones a las cuales acabo de hacer referencia. ¿Cuáles son esos mecanismos de derecho comparado? Bueno, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que hizo referencia el profesor Ayala, en Europa también se dieron derechos humanos, señores. Se ideó ante fallas estructurales un procedimiento que se llama de sentencias piloto, procedimiento de sentencias piloto. ¿Qué pasó en Europa? Que hubo la necesidad de crear ese procedimiento especial para atender problemas estructurales. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, un señor llamado Broniowski tuvo problemas con respecto a un terreno que le pertenecía. Después de la Segunda Guerra Mundial, él perdió el terreno y Polonia tenía que indemnizar. ¿Qué pasa? Polonia nunca indemnizó y este señor demandó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el Tribunal Europeo se dio cuenta, que a la cola había 80,000 personas con el mismo problema que el señor Broniowski. Entonces, en este caso, el Tribunal Europeo dice, caramba, esto es un problema del Estado polaco, este problema es súper generalizado.
tribunal, voy a dictar una sentencia y luego copy-paste 80.000 veces a todas las demás sentencias, a todos los demás casos. Entonces, se ideó que se iba a escoger el caso Broniewski como sentencia piloto, sentencia guía, para resolver el caso, y con esa sentencia guía, todos los demás casos, los 79.999 casos restantes, pero similares al caso Broniewski, iban a ser casos clones. ¿Ok? Es decir, se iban a copiar esa misma decisión. Entonces, con una sola sentencia resolvemos. ¿Ok? Entonces, en Europa, para evitar los contenciosos competitivos, es decir, la cantidad de demandas por casos iguales y por violaciones iguales, se dio ese procedimiento de las sentencias piloto. En América, dentro del sistema americano de los derechos humanos, existe una cantidad de, no dentro del sistema, perdón, entre los países que forman parte del sistema interamericano, como Colombia, Brasil, Perú, se ha ideado también una forma de atender las violaciones estructurales y se llama estado de cosas inconstitucional, convencional. ¿Ok? También a eso hizo referencia el profesor Carlos Ayala. ¿Qué significa eso? Que si el Estado, por ejemplo, Colombia, que es el abanderado en el diseño y desarrollo de esta técnica de estado de cosas inconstitucional, detecta, su Corte Constitucional detecta que esa violación que está conociendo, oye, es generalizada, tiene que ver con problemas estructurales de las instituciones, y que no basta con dictar esa decisión puntual para resolver ese problema que está conociendo, porque de esa manera entonces quedarían por fuera una cantidad de casos similares. Entonces la Corte Constitucional de declarar lo que se denomina un estado de cosas constitucional, es decir, una situación fáctica, un estado de cosas, algo está pasando dentro del Estado que implica una violación de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Por eso se llama estado de cosas inconstitucional. Y entonces, de esas figuras técnicas, instituciones de derecho privado, sí, dígame. ¿Sí? Ok, entonces, estamos en... Ajá, sí. Entonces, cuando esta violación de derechos humanos contrarios a la Constitución, disculpe, sería de alguna manera lo que se utilizaría para elaborar esta técnica del estado de cosas inconvencional. Porque, ¿qué significa estado de cosas inconvencional, señores? Contrario a los derechos consagrados en pactos, tratados, convenciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de las características de un estado de cosas inconvencional, número uno, no es una nueva vía procesal, no es una institución jurídica distinta a las que ya conocemos, sino que se trata de una constatación fáctica. Oye, pues, dentro de un proceso X se observa que hay una situación estructural que hay que atender, entonces el juez podría declarar ese estado de cosas inconvencional. ¿Por qué él declararía ese estado de cosas inconvencional? Porque con eso está prendiendo las alarmas al Estado. Mira, Estado, tú le estás violando el derecho a 80.000 personas. Tienes que tomar la decisión, una decisión que no solo abarque el tema puntual, sino todos los temas que están involucrados o todos los casos que están involucrados con este tema. ¿Ok? Entonces estoy prendiendo las alarmas. Es como una marquesina de Broadway con muchas luces. ¿Ok? Entonces, es una denominación. No es una nueva vía procesal, es un concepto, es un nombre que se le da a una situación de violación estructural. Pero, muy importante, es una declaración excepcional. ¿Qué significa eso? Que si el juez determina que ese problema que lo está conociendo se resuelve por los mecanismos normales, sin necesidad de prender las alarmas y la marquesina y ponerlos a todos a correr, ¿ok? Para lograr la solución del caso, entonces el juez se debe ir por esa vía normal, ¿ok? Esto del estado de cosas inconvencional es sencillamente para que el juez que detecta la violación de unas normas establecidas en la convención, o de las convenciones interamericanas, los pactos, los tratados, pues
busque conciliar, busque unir a todas las partes interesadas para el logro de la solución de un problema que es muy amplio, muy grande y que no basta con que una autoridad tome las medidas del caso, sino que amerita que muchas autoridades se pongan de acuerdo, que inclusive las universidades colaboren, las academias también lo hagan, participen en la solución aquellos que fueron lesionados y entonces el juez tiene que tratar eso, ¿verdad? Por lo tanto, es una medida excepcional. Siguiente diapositiva. Ajá. De ahí que las órdenes judiciales que dicten en los tribunales deben ser unas órdenes que vayan más allá del caso puntual. Esto es lo que se llama, señores, activismo judicial. El activismo judicial va más allá de las funciones clásicas y tradicionales de los jueces, pero estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Justamente para evitar que por fuera se nos queden casos similares a este, es necesario ir más allá, extender las decisiones más allá. El activismo judicial lo verán a lo largo de la carrera, es importante para la defensa de los derechos humanos, pero tiene que trabajar de manera limitada. Los jueces tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Un activismo judicial donde los jueces dicten cualquier cosa como les dé la gana no va a garantizar la solución del problema estructural, sino que más bien va a ahondar y profundizar en el mismo problema. Es decir, va a contribuir no con la eficacia del Estado de Derecho, sino con la destrucción del Estado de Derecho. ¿Ok? Vincula a varias autoridades, como ya vimos, un estado de cosas inconvencional busca la protección de cualquier tipo de sujeto y de cualquier tipo de derecho, lo dijo el profesor Peraza, los derechos de primera generación, de segunda generación, todos pueden verse violados estructuralmente y muy importante, los jueces deben mantener su competencia para que su competencia, una vez dictada la sentencia, una sentencia que va a ser producto del diálogo de todos los sectores concernidos, debe mantener su competencia hasta el momento en que se logre superar ese estado de cosas inconvencional. Pásalo. Ok. Muy bien, señores. Esto no lo voy a señalar, sencillamente para terminar, indico lo siguiente. Para proponer esta técnica, yo partí en mi trabajo de lo siguiente. Dentro del sistema interamericano, la Comisión Interamericana hace referencia a la existencia de violaciones estructurales. Por lo tanto, las violaciones estructurales ameritan soluciones estructurales, no cualquier tipo de solución. En segundo lugar, la Corte Interamericana reconoce violaciones donde hay muchas víctimas y justamente uno de los elementos que nos dan el indicio de una violación estructural es que haya muchas personas que hayan sido lesionadas por el Estado. ¿Ok? ¿Por qué proponemos esta técnica? ¿Sí? ¿Por qué proponemos esta técnica? Y con esto finalizamos. Dentro del sistema interamericano, la sentencia Guevara Díaz versus Costa Rica nos señala que a los problemas estructurales hay que darle soluciones estructurales. ¿Y qué solución estructural propone el sistema interamericano? Oye, ¿le parece buenísimo? El estado de cosas inconstitucional, desarrollado en Colombia, en Brasil, etcétera, y que es muy semejante y que la doctrina propone que el estado de cosas inconvencional se haga a semejanza de este estado de cosas inconstitucional. Por lo tanto, dentro del sistema interamericano, un mecanismo para resolver problemas estructurales es que se está desarrollando en Colombia. Entonces vamos nosotros, como sistema interamericano, a tomar lo bueno que se ha hecho en Colombia y construir nosotros mismos una forma de resolver problemas estructurales interamericanos a través de soluciones estructurales parecidas al EXI colombiano. ¿Ok? La existencia, ¿por qué lo propongo? También porque en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos este asunto de las sentencias piloto es un procedimiento especial para atender este tipo de violaciones estructurales. Porque con esto contribuimos a la seguridad jurídica, es decir, queremos que los jueces tomen decisiones para proteger los derechos humanos, pero el activismo judicial que ejercen tiene que estar limitado. ¿Y limitado cómo? Bueno,
por todas aquellas construcciones que se han hecho en una figura análoga a lo que proponemos en Colombia. Es decir, en Colombia ya la jurisprudencia dice cómo procede esa solución estructural, cuánto tiempo dura, cuándo se levanta, cuándo cesa ese estado de cosas, etcétera, ¿no? Y finalmente, porque propongo que se desarrolle a nivel interamericano esta técnica del estado de cosas internacional, porque también en una sentencia a la que se hizo referencia antes que yo hablara, fue precisamente el profesor Peraza, en República Dominicana, por la violación que se ha hecho de los derechos humanos de una cantidad de personas haitianas y de personas dominicanas que nacieron, o sea, pero nacieron en República Dominicana, pero realmente sus papás, sus abuelos son de Haití. Entonces se produjo una cantidad de actuaciones y omisiones del Estado de República Dominicana que son violatorias de los derechos humanos de estas personas. Esa es una violación estructural. Y ante esa violación estructural de los derechos humanos de estas personas, la Comisión Interamericana elaboró un informe sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana y catalogó la violación como un estado de cosas inconvencional. Por lo tanto, ya el término, el concepto está siendo tratado dentro del sistema interamericano y la necesidad de atender problemas estructurales, no con simples medidas de protección, sino con medidas de tipo estructural, es importante. De allí que se propuso este nuevo concepto, a semejanza de lo que dice la doctrina, es lo más parecido que es el estado de cosas inconstitucional, desarrollado jurisprudencialmente y principalmente por la Corte Constitucional Colombiana. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora María Lidia Álvarez. Nos queda ya para concluir escuchar las palabras del profesor Jesús Ollarves, que creo que ya está conectado, quien nos va a conversar sobre el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos. Jesús, un placer tenerte aquí en tu universidad. Un fuerte abrazo. Adelante. Muy buenos días a todos. En silencio. Buenas. ¿Me escuchan? ¿Aló? Perfectamente, te escuchamos. Jesús, adelante. Bueno, les agradecía y reconocía la participación de la universidad y de mis amigos Jesús María Casal y César Carballo por la organización de este evento. Y también señalaba la importancia de hablar de los derechos humanos y sobre todo en las diferentes ópticas y en el mundo de hoy, en el mundo que nos aqueja, en donde la pobreza y la desigualdad parece ser la regla y no la excepción. El tema de mi exposición nos obliga a hablar del impacto de la corrupción en materia de derechos humanos y esa mirada reflexiva se justifica en las palabras del rector Arturo Peraza, que las anoté con muchísima claridad y con muchísimo denuedo, porque él con justa razón dijo que no se puede hablar de libertad si no tenemos condiciones básicas. También el rector Peraza dijo que la vigencia de los derechos humanos se garantiza con esas condiciones básicas y el lugar común de su acerto fue la palabra presupuesto. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo entender el tema de las obligaciones convencionales y consuetudinarias en materia de derechos humanos cuando el presupuesto se lo roba? Por supuesto, estamos ante un tema que implica un laberinto intrincado de complejidades políticas, legislativas y conceptuales. Por cierto, las últimas han sido magistralmente aclaradas por los expositores que me han antecedido en el uso de la palabra,
Pero lo primero que hay que acuñar es que la corrupción no es cualquier cosa. Es un fenómeno que impacta directamente en la satisfacción de la obligación de los estados de destinar hasta el máximo de sus recursos disponibles en materia de derechos humanos y en particular para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí sí cabe ese viejo dicho venezolano que nos indica que amor con hambre no dura. Ahora, en términos de derechos humanos, ¿qué afecta la corrupción y qué pretendemos con nuestra exposición? Pretendemos dos cosas. Primero, hacer visibles esos mitos, esas barreras que han mitificado el alcance, el contenido y la razón de ser de la justiciabilidad y la exigibilidad de los derechos humanos desde el punto de vista conceptual. Y segundo, también hacer visible un conjunto de cifras, de datos que tienen que llamar a la reflexión, porque en los órganos de supervisión y control en materia de derechos humanos es apenas reciente y muy reciente, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de supervisión se han referido a ese vínculo inexorable entre corrupción y justiciabilidad o exigibilidad en materia de derechos humanos. En particular, la corrupción afecta a las personas en situación de pobreza, porque están en condiciones de vulnerabilidad, sufren de manera agravada las consecuencias de ese fenómeno y en términos generales, la corrupción tiene un impacto diferenciado en el goce y en el ejercicio de los derechos humanos porque no es lo mismo hacer referencia a personas que se encuentran en situaciones de normalidad que a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de discriminación histórica. Fíjense ustedes, a modo de contexto, yo quisiera resaltar que, por ejemplo, en el informe sobre los objetivos del desarrollo sostenible del 2003, tengo el dato, la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuesta alrededor de 1.6 billones de dólares para los países en desarrollo y este dinero de verdad con las matemáticas no soy muy bueno, ¿no? Pero 1.26 millones de dólares para los países en desarrollo implicaría que en el diseño y en la ejecución de la política pública podría usarse, podría destinarse para aquellos que viven con menos de 1.25 dólares al día durante por lo menos 6 años. Esto nos lleva obligatoriamente a concluir que la corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su costo es abrumador. Pero allí no queda la cosa con respecto a los datos. Por ejemplo, Transparencia Internacional en el índice para la percepción de la corrupción ha señalado, por ejemplo, que en la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción. El 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017. Y ese mismo índice de percepción de la corrupción del año pasado, de 2023, nos dice que la corrupción está prosperando en todo el mundo. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros garantizamos derechos humanos, específicamente derechos económicos, sociales y culturales? Derechos que no son de doble naturaleza, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, con una corrupción galopante. Ahora, ¿de qué modo una mirada reflexiva y las perspectivas de transformación en materia de corrupción y los derechos humanos implica verdaderamente hacer unas precisiones que nos permiten identificar mitos, realidades, desafíos y establecer compromisos? Porque lo que ocurrió en Venezuela, y no voy a hacer referencia a lo que todos sabemos y padecemos, nos hace preguntarnos que quién puede violar los derechos humanos. Y la respuesta salta a la vista en las disertaciones tanto de nuestro querido rector Peraza como del doctor Ayala y la doctora Nidia. El único responsable
es el Estado a través de sus acciones y sus omisiones. Pero debemos partir de algunas bases y de algunas circunstancias que gravitan alrededor de estos actores, lo cual implican un rediseño y un repensamiento en materia de derechos humanos, porque debemos partir de la base de que hay instituciones financieras privadas que se encuentran de alguna manera involucradas con la realización o afectación de los derechos, y los estados que regulan su funcionamiento, obviamente por el principio de protección, son y tienen que ser responsables por el hecho ilícito en caso de que por acción u omisión se viole el contenido esencial de esas obligaciones internacionales. En otras palabras, si usted se roba 20.000 millones de dólares, esas cifras no son exageraciones de quien les habla. Hay casos muy concretos que han sido expuestos en los diversos medios de comunicación sobre ese particular y que nos explotan de manera grosera sus efectos perniciosos. ¿Quién es el responsable y en dónde usted esconde eso? Obviamente a través de las instituciones financieras. De modo que hoy en día hay otros entes, otras instituciones al margen de los estados que implican por parte de los órganos de supervisión y control desde el punto de vista internacional y también aguas adentro de los estados que necesitan un aterrizaje forzoso para determinar sus hechos ilícitos y también los efectos perniciosos de sus actuaciones. El otro mito tiene que ver con la relación o vínculo de la corrupción con el derecho internacional de los derechos humanos, o mejor dicho, con el contenido esencial de los derechos humanos. Para nadie es un secreto que esto es un tema que prácticamente desde 2016 hacia nuestros días, hablo desde el 2016 porque precisamente la elaboración o la construcción de estándares en el sistema interamericano ha sido a partir de esa fecha, de ese año, ha sido prácticamente un terra nova, el vínculo entre derechos humanos, y este tema tiene que ver con la preponderancia mediática que se le ha dado a los derechos civiles y políticos y a la visualización de las tradicionales o de los tradicionales casos de violación, como son las detenciones arbitrarias o los atentados contra la vida, pero esa ineluctable relación entre derechos humanos y corrupción tiene que vincularse y hacerse patente frente a otros derechos que son tan importantes como los derechos civiles y políticos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la vida, no tiene sentido hablar del derecho a la vida si no tenemos acceso al agua potable y al saneamiento. El derecho a la vida no tiene sentido hablar de este sacrosanto derecho si el Estado no garantiza un mínimo esencial de proteínas al ser humano. Me refiero al derecho a la alimentación. Y por ello, el Estado también tiene la obligación jurídica y política de investigar las prácticas corruptas con enfoque de derechos humanos, porque son tres las obligaciones asumidas por el Estado y que han sido transversalizadas en los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y también aguas adentro en el derecho interno de los mismos. Esas tres obligaciones ya el padre Peraza las refería: el deber de respetar los derechos humanos es la primera de ellas, el deber de prevenir y obstaculizar la violación por terceros, y aquí es donde cobra vigencia nuestro acerto cuando hablamos de las instituciones privadas y específicamente del sistema financiero que se presta a las prácticas corruptas para esconder el dinero robado, y el deber de implementar esos derechos por medio de políticas públicas legítimas y eficientes. Es por ello que en este sentido y en este estado de las cosas cobra especial vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción,
ambos tratados internacionales ratificados por Venezuela, en donde establecen y reconocen como actor clásico al Estado para responsabilizarse de la aplicación de las medidas preventivas en la lucha contra la corrupción, pero hoy por hoy no es menos cierto que la participación de la sociedad y los datos escandalosos que se perciben en el índice de percepción contra la corrupción del 2023, que nos señala que el 95% de los estados están viviendo una corrupción galopante y que se proyecta a futuro un incremento, nos obligue en eventos como este a hacer visibles los principios del Estado de Derecho, la debida gestión de los asuntos y bienes públicos y la integridad como la transparencia y la obligación de rendir cuentas en los asuntos de gestión pública. En otras palabras, los principios rectores que gravitan alrededor del derecho internacional de los derechos humanos, antes referidos y reafirmados desde la primera ponencia del doctor Peraza y que fue ratificada por los otros ponentes, tienen que estar sustentados y reforzados por otros tres pilares. El deber de los estados de proteger los derechos humanos, por un lado, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos para reparación efectiva, adecuada y efectiva. La reparación simbólica es muy buena, ¿cómo no? Y desde Velázquez Rodríguez hasta nuestros días, los estándares en materia de reparación en el sistema interamericano han marcado un hito. Pero hoy por hoy, los derechos humanos, su violación y su reparación tienen que ser repensados al mundo de hoy. Por ello, la lucha pasa y empieza por reconocer el vínculo entre el sector público y privado y también evitar en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas que el sector privado sea mal utilizado por el crimen organizado, que por cierto nos lleva siempre un par de pasos adelante, y hoy yo diría que el desafío y el acecho es peor con el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Este acerto no es un capricho de quien les habla. Es correcto porque en la realidad existe una gama de derechos que pueden ser violados por la corrupción. Yo no sé cuántos hospitales se hubieran podido haber construido en Venezuela con todo el dinero robado. Tampoco sé cuántas personas y cuántas vidas hubieran sido salvadas si se hubiera garantizado un programa correcto, adecuado y efectivo que garantizara el acceso a la alimentación y a la educación para los 36 millones de personas o 33 millones de personas, ya ni siquiera sé cuántas personas tenemos en Venezuela, porque el éxodo masivo, huyendo de la pobreza de nuestra población, es tan galopante que solo nos permite concluir de que el Estado ha sido fallido en el diseño y ejecución de su política pública. De modo que hablar de estas realidades nos lleva forzosamente a preguntarnos cuánto cuesta la corrupción en el mundo, y el dato es bien interesante porque cuando nosotros analizamos el mismo índice de percepción contra la corrupción, nos damos cuenta que la corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial, de los que aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, y hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción. De modo que ya no solo es la violencia, ya no solo son las obligaciones de no hacer, las obligaciones de no abstinencia, o de abstinencia, mejor dicho. El dato es claro. La corrupción nos lleva un paso adelante, y aparte de ello,
tenemos desde el punto de vista técnico el gran argumento de decir de que yo, como no soy actor privado, esa responsabilidad solo le queda al actor público o al tradicional ente clásico que es el Estado. Ahora, ¿cuál es el desafío para concluir? El desafío es uno solo: el diseño y la ejecución de una política pública matizada por 3 estándares: acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, pero desde el punto de vista material, lo más importante es la recuperación y repatriación de lo robado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hoy ocupa un lugar común en esta materia el tema de las sanciones. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué diablos tiene que ver las sanciones con el tema de derechos humanos y con el tema de la corrupción? Sí, fíjense, tienen muchísimo que ver. La pregunta es, ¿qué hace, por ejemplo, organismos como la OFAC con el dinero robado? Y la OFAC simplemente puede decir, mire, a mí se me pidió congelar y yo congelé el dinero. Pero ustedes saben que en el gobierno de Donald Trump, a los Estados Unidos, la administración estadounidense confiscó aproximadamente 601 millones de dólares a funcionarios corruptos. Oigan bien esto, por favor: 601 millones de dólares a funcionarios corruptos confiscó la OFAC, producto de actividades corruptas venezolanas. Ustedes saben qué hizo la administración de Donald Trump con esos 601 millones de dólares confiscados: construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Yo creo que son cosas que hay que repensar. Pero también en materia de recuperación de activos tenemos ejemplos auspiciosos. Por ejemplo, tenemos el caso de corrupción en Brasil, en donde hubo un desvío de fondos importante entre 1992 y 1998. Y también tenemos un caso importante en donde, con enfoque de derechos humanos, en la época de Fujimori y Montesinos, el Estado peruano logró recuperar el dinero robado, y lo cual, por supuesto, es crucial para el diseño y la ejecución de una adecuada política pública en materia de derechos humanos. De modo que, para concluir, considero que es crucial combatir la corrupción y promover la transparencia con enfoque de derechos humanos, que no es un tema teórico, hablar de derechos humanos y corrupción, que no es solo un tema teórico hablar de que el Estado es el único que viola derechos humanos. Hay que recalcar que, sobre la base del principio de protección, el Estado también es responsable por la violación y la inobservancia de esos estándares internacionales cuando otros actores, como las empresas, violan derechos humanos, y que las capacidades del confiscatoria de los estados no debe única y exclusivamente ceñirse a la recuperación sin frenos ni contrapesos institucionales en clave de derechos humanos. El foco de la recuperación tiene que estar orientado a que la utilización de esos recursos se utilice pro homine, es decir, en beneficio de todos los ciudadanos y de todas las personas que han sido víctimas de una inadecuada política pública. Muchísimas gracias a la Universidad Católica y a todos ustedes por su paciencia y por su generosidad, y estamos a sus gratas órdenes para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias.
Bueno, en nombre de la Escuela de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un agradecimiento al doctor Jesús Ollarbe y a los demás ponentes, al padre Peraza, a la profesora María Lidia Álvarez y al profesor Carlos Ayala Corado, por haber participado en este evento, darnos estas 4 miradas sobre los derechos humanos, densas, interesantes y complementarias, y a todos y todas ustedes por su presencia. Así que con esto, perdón, eh, ¿cómo? Padre Peraza, ¿cómo que llama eso? Información. Eso se llama anuncios parroquiales para los curas. Sí, lo primero es, tienen café afuera, pero y el profesor que sigue la materia también está